Toqué fondo el día que me arrodillé frente a mi propia madre, no para pedirle perdón, sino para robarle el poco dinero que guardaba en una vieja caja de galletas. El temblor en mis manos no era de remordimiento, aún no. Era la necesidad, esa bestia insaciable que vivía en mis venas y dictaba cada uno de mis latidos. Sus ojos, los mismos que me habían mirado con adoración al nacer, se llenaron de una mezcla de horror y piedad que me partió en dos. Pero la bestia era más fuerte. Tomé los billetes arrugados y salí de su casa sin mirar atrás, corriendo no hacia la vida, sino hacia el silencio químico que me prometía un escape temporal del monstruo en que me había convertido. Esa noche, en la soledad de un cuarto ajeno y frío, con el veneno corriendo por mi cuerpo, comprendí que no solo había tocado fondo, sino que había empezado a cavar. Estaba enterrándome vivo bajo el peso de mi propia vergüenza, y la oscuridad era tan absoluta que había olvidado por completo que alguna vez existió la luz. El silencio que compré con el dinero de mi madre fue el más ruidoso de mi vida. Gritaba mi fracaso, mi traición, mi desesperanza. Y en ese grito, por primera vez, una parte de mí quiso dejar de escuchar. Quiso morir. Pero otra parte, una muy pequeña y casi extinta, susurró una pregunta: ¿esto es todo lo que serás? Fue el primer sonido real que escuché en años, el primer indicio de que, muy por debajo de los escombros, algo todavía respiraba. No hubo una epifanía gloriosa, solo el eco de esa pregunta en la abrumadora y ensordecedora oscuridad. Había olvidado quién era. Antes de la bestia, antes de la necesidad, antes de las agujas y las mentiras, yo era un niño que creía en la magia de las cosas simples. Recuerdo el olor de la tierra mojada después de una tormenta de verano, la sensación del sol en mi cara durante las mañanas de domingo. Mi padre me enseñó a mirar las estrellas, no solo como puntos de luz, sino como historias, como mapas de un universo infinito que prometía posibilidades sin fin. Él decía que cada uno de nosotros tenía una estrella guía, un faro personal que nos recordaba nuestro propósito. La mía, según él, brillaba con una luz curiosa, una luz que buscaba entender, que quería conectar. Yo era el chico que se quedaba horas mirando una hormiga llevar una hoja, fascinado por su tenacidad. Era el que hacía preguntas incómodas en clase, no por desafiar, sino por una sed genuina de saber. Me encantaba el sonido de la risa de mi madre, era como música, una melodía que podía arreglar cualquier cosa. En mi adolescencia, esa curiosidad se transformó en arte. Llenaba cuadernos enteros con dibujos, con poemas, con fragmentos de historias que nacían de mi imaginación. Quería ser escritor o quizás pintor. Quería crear mundos, quería capturar la belleza que veía en un rostro, en un atardecer, en una palabra. Había una pureza en esa época, una esperanza intacta. Creía en el bien, creía en las personas, y sobre todo, creía en mí. Creía que mi vida sería una de esas historias que leía en los libros, llena de aventuras, de amor y de un propósito claro. No había sombras en mi mundo, o si las había, eran suaves y pasajeras, como las nubes en un día de verano. El dolor era un concepto abstracto, algo que le pasaba a otros, en otros lugares. Mi corazón estaba completo, abierto y confiado. No sabía entonces que un corazón tan abierto también es el más vulnerable a las heladas, que la luz más brillante puede proyectar las sombras más oscuras. Esa versión de mí, el chico que miraba las estrellas, se siente ahora como un extraño, un personaje de una novela que leí hace mucho tiempo. Pero es fundamental que lo recuerde, que lo honre. Porque para entender la profundidad del abismo en el que caí, primero hay que medir la altura desde la que me precipité. La caída no fue un salto, fue un resbalón lento e imperceptible. Empezó con una grieta, una pequeña fisura en el mundo perfecto que había construido. Fue la muerte de mi padre. El mapa de estrellas que me había dibujado se quedó sin su cartógrafo, y el silencio que dejó su ausencia fue un vacío que no supe cómo llenar.
El dolor, esa palabra que antes era abstracta, se convirtió en mi única realidad. Era un peso constante en mi pecho, un velo gris que teñía todos los colores del mundo. El arte ya no me consolaba, mis dibujos se volvieron oscuros, mis poemas se ahogaron en su propia melancolía. Fue entonces cuando alguien me ofreció una salida fácil, una pequeña llave para cerrar la puerta del dolor, aunque fuera por unas horas. Fue en una fiesta, una de esas noches de juventud llenas de ruido y falsas promesas. No fue una decisión dramática. Fue un simple sí, un acto casi trivial. Solo para probar, me dije. Solo para olvidar un rato. Y funcionó. Por primera vez en meses, el peso en mi pecho se disipó. Los colores volvieron, más brillantes que nunca. La música sonaba celestial. Por un breve instante, me sentí libre, me sentí como el chico que era antes. Pero era una libertad comprada, una felicidad prestada con intereses altísimos. La primera vez fue una elección. La segunda, una tentación. La tercera, un hábito. Y antes de darme cuenta, ya no era yo quien tomaba la decisión. La bestia había nacido. Empezó a susurrarme, a convencerme de que la necesitaba para sobrevivir, para crear, para sentir. Mis amigos de antes empezaron a alejarse, incapaces de entender la niebla que me envolvía. Fueron reemplazados por sombras, por rostros anónimos unidos por la misma necesidad. Las mentiras se convirtieron en mi segunda lengua. Primero mentiras pequeñas a mi madre sobre dónde había estado, luego mentiras más grandes sobre el dinero que desaparecía. Cada mentira era un ladrillo más en el muro que me separaba del mundo, que me aislaba en mi propia prisión. La ruptura definitiva fue el día que vendí mi guitarra, la que mi padre me había regalado. Era mi último vínculo con él, con el chico que fui. La cambié por un puñado de olvido. Al volver a casa y ver el espacio vacío en la esquina de mi habitación, un frío glacial me recorrió. En ese momento lo supe. Ya no era yo quien estaba al mando. Estaba siendo pilotado por algo oscuro y voraz, y el destino de ese viaje era la destrucción total. La fisura se había convertido en un abismo, y yo estaba en caída libre. No había nada a que aferrarse. El fondo era un lugar sin tiempo. Los días y las noches se fusionaban en un ciclo monótono de necesidad y alivio pasajero. Mi mundo se encogió al tamaño de una habitación, luego al de una cuchara, y finalmente, al de la punta de una aguja. El cuerpo se convierte en un mapa de tu propia destrucción. Los ojos hundidos, la piel pálida, las marcas en los brazos que intentas ocultar bajo mangas largas incluso en el calor sofocante del verano. Pero el verdadero deterioro ocurre por dentro. El alma se erosiona. La capacidad de sentir algo más allá de la ansiedad del ansia o el alivio del consumo desaparece. El amor, la alegría, la empatía. Se vuelven recuerdos lejanos de un idioma extranjero que has olvidado cómo hablar. Me convertí en un fantasma en mi propia vida. Caminaba por las mismas calles donde una vez había soñado, pero ya no las reconocía. Las personas eran obstáculos o posibles fuentes para conseguir lo que necesitaba. Mi madre intentó ayudar. Lloró, suplicó, me internó en centros de los que siempre escapaba. Su amor se convirtió en un recordatorio de todo lo que estaba destruyendo, y empecé a odiarla por ello, porque su dolor era un espejo de mi propia monstruosidad. Y odiarse a uno mismo es el combustible perfecto para la adicción. La bestia se alimenta de tu autodesprecio. Te susurra al oído, ves, no mereces nada mejor. Eres un caso perdido. Ríndete. Y te rindes. Una y otra vez. Te rindes a la degradación, al robo, a la mentira. Te rindes a la soledad más profunda, esa en la que estás rodeado de gente pero te sientes completamente solo, porque la única conexión real que tienes es con la sustancia que te está matando. El incidente con el dinero de mi madre fue el punto más bajo de esa espiral.
No fue el acto en sí, sino lo que vino después. El silencio en el cuarto, la comprensión de que había cruzado una línea de la que no había retorno. Había profanado lo más sagrado, el amor incondicional de una madre, por un alivio que duraría apenas unos minutos. Esa noche, mirándome en el reflejo roto de un espejo, no vi a un hombre. Vi un cascarón vacío. La estrella guía de la que mi padre me hablaba se había apagado hacía mucho tiempo, convertida en un agujero negro que lo devoraba todo. Y en esa oscuridad total, sin esperanza, sin futuro, sin mí, el susurro volvió, pero esta vez fue un grito ahogado, ya basta. No fue un grito de fuerza, sino de agotamiento absoluto. Estaba cansado de luchar, cansado de huir, cansado de ser una sombra. Por primera vez, el deseo de dejar de sufrir fue más fuerte que el deseo de drogarme. No sabía cómo, no sabía si podía, pero sabía que no podía dar un paso más en ese camino. Había llegado al final. Y al final de todo, solo quedaban dos opciones, la muerte o un tipo diferente de rendición. La chispa no fue una luz cegadora, sino el parpadeo débil de una vela en medio de un huracán. Después de esa noche, mi madre, con una fuerza que todavía no comprendo, hizo una última llamada. Me encontraron en un estado lamentable y me llevaron a un centro de rehabilitación en las montañas, lejos de la ciudad, lejos de todo lo que conocía. Los primeros días fueron un infierno físico. Cada célula de mi cuerpo gritaba por el veneno al que estaba acostumbrada. Los sudores fríos, los temblores, las náuseas, el insomnio poblado de pesadillas. Mi cuerpo estaba pagando la deuda acumulada durante años. Pero el dolor físico era casi un alivio comparado con el tormento mental. Sin la droga para adormecerlos, todos los sentimientos que había reprimido volvieron con la fuerza de una inundación, la culpa, la vergüenza, el dolor por la muerte de mi padre, el odio hacia mí mismo. Estaba ahogándome. Quería huir, quería volver a la familiaridad de mi miseria. Un día, durante una sesión de terapia grupal, me negué a hablar. Me quedé en silencio, con la mirada fija en el suelo, convencido de que no había nada que decir, que mi historia era solo un cliché de autodestrucción. Al final de la sesión, un consejero, un hombre mayor llamado Samuel, con ojos que parecían haber visto todas las tormentas del mundo, se sentó a mi lado. No me dijo que todo estaría bien. No me dio falsas esperanzas. Simplemente me miró y dijo con una voz tranquila y rasposa, he escuchado tu silencio. Grita muy fuerte. Pero déjame decirte algo que aprendí hace mucho tiempo, no puedes odiarte a ti mismo hasta alcanzar la sanación. El odio es el ancla que te mantiene en el fondo. Para empezar a subir, tienes que soltarla. No tienes que amarte todavía. Eso es demasiado pedir. Solo. Deja de odiarte. Por un minuto. Luego por 2. Sus palabras no fueron mágicas. No me curaron al instante. Pero fueron la primera verdad que había escuchado en años. Deja de odiarte. Era un concepto tan simple y a la vez tan radical. Toda mi identidad se había construido sobre el autodesprecio. Era el motor de mi adicción. La idea de apagar ese motor, aunque fuera por un momento, se sintió como una blasfemia, pero también como una posibilidad. Esa noche, en mi cama, en lugar de repetir el mantra de lo inútil que era, probé algo diferente. Cerré los ojos y simplemente respiré. Me concentré en el aire que entraba y salía de mis pulmones. Y por un solo minuto, no me juzgué. No me odié. Solo existí. Fue el minuto más largo y más liberador de mi vida. Fue el primer nudo que se aflojaba en la soga que me ataba. Fue la chispa. Débil, frágil, pero innegablemente presente. La transformación no fue un evento, fue un proceso. Lento, arduo y a menudo frustrante. Soltar el ancla del odio fue solo el primer paso. Aprender a nadar de nuevo,
Esa fue la verdadera batalla. Empecé a hablar en terapia, al principio con frases cortas y vacilantes, luego con historias completas. Contar mi vergüenza en voz alta a un grupo de extraños que asentían con la cabeza no por lástima, sino por comprensión, le quitó poder. Las palabras, que antes usaba para mentir, se convirtieron en herramientas de sanación. Samuel me animó a redescubrir lo que había perdido. ¿Qué amabas antes de que la bestia tomara el control?, me preguntó. Y recordé. Recordé el arte. Al principio, me negué. Mis manos temblaban demasiado, y la idea de enfrentarme a un lienzo en blanco era aterradora. Era un recordatorio de mi fracaso. Pero Samuel insistió. No tienes que pintar una obra maestra. Solo haz una marca. Un punto. Una línea. Así que lo hice. Tomé un trozo de carbón y tracé una línea temblorosa en un papel. Y luego otra. Y otra. No eran dibujos, eran cicatrices. Eran la expresión cruda de mi dolor. Llené páginas y páginas con formas oscuras y caóticas. Era mi oscuridad, volcada fuera de mí, donde podía verla, donde podía empezar a entenderla. Poco a poco, las líneas comenzaron a tener forma. Los colores oscuros empezaron a dar paso a pequeños toques de azul, de verde. Empecé a caminar por los bosques que rodeaban el centro. Al principio, solo para cansar mi cuerpo y poder dormir. Pero luego empecé a notar las cosas de nuevo. El patrón de la corteza de un árbol, la forma en que la luz se filtraba a través de las hojas, el sonido del viento. Era como si mis sentidos, adormecidos durante años, estuvieran despertando. Empecé a sentir una conexión, no con una deidad o una religión específica, sino con la vida misma. Con la tenacidad de esa hormiga que recordaba de mi infancia. Con la resiliencia del árbol que sobrevive a las tormentas. Comencé a meditar. No de una manera formal, sino simplemente sentándome en silencio, observando mis pensamientos sin juzgarlos, dejándolos pasar como nubes en el cielo. Aprendí que yo no era mis pensamientos. Que yo no era mi adicción. Que era el cielo, el observador silencioso detrás de todo ello. Hubo recaídas emocionales. Días en los que la ola de desesperación volvía y amenazaba con arrastrarme de nuevo al fondo. Pero ahora tenía herramientas. Tenía la respiración, tenía el arte, tenía la naturaleza. Y tenía a Samuel y a la comunidad, que me recordaban que no estaba solo. El día que salí del centro, sentí un miedo paralizante. Pero también una calma que no había sentido en una década. No estaba curado. La adicción no es una enfermedad que se cura, es una condición con la que aprendes a vivir, un día a la vez. Pero ya no era un esclavo. Era un sobreviviente que estaba aprendiendo a ser un guerrero. El clímax de mi viaje no fue un gran logro público, ni un aplauso estruendoso. Fue un momento de silencio, en la misma sala de estar de la que había huido como un ladrón. Mi madre estaba sentada frente a mí. Habían pasado casi 2 años. Le había escrito cartas, habíamos hablado por teléfono, pero este era nuestro primer encuentro cara a cara desde que empecé mi recuperación. Le conté todo. Sin excusas, sin justificaciones. Le conté sobre el dolor por mi padre, sobre el vacío, sobre la bestia, sobre el fondo del abismo. Y luego, la miré a los ojos, esos ojos que ya no mostraban horror, sino una cautelosa esperanza, y le pedí perdón. No solo por el dinero, sino por los años de angustia, por las noches sin dormir, por haberle roto el corazón de 1000 maneras diferentes. Ella no dijo nada durante un largo rato. Solo tomó mis manos entre las suyas. Sus manos eran cálidas. Y entonces, con lágrimas corriendo por sus mejillas, me dijo las palabras que sellaron mi redención: bienvenido a casa, hijo mío. En ese instante, el último trozo del muro que me separaba del mundo se derrumbó.
No fue su perdón lo que me liberó, aunque fue un regalo inmenso. Fue mi propia capacidad de aceptarlo, de sentirme digno de él. Fue la culminación de todo el trabajo, de todas las líneas dibujadas, de todas las caminatas por el bosque, de todas las respiraciones conscientes. Me había perdonado a mí mismo. Más tarde, comencé a facilitar pequeños grupos de apoyo. Al principio, solo compartiendo mi historia. Luego, guiando meditaciones. Usaba mi arte para ayudar a otros a expresar lo que no podían decir con palabras. Descubrí que mi curiosidad infantil, esa necesidad de entender y conectar, no había muerto. Se había transformado. Mi estrella guía, la que creía apagada, había vuelto a brillar, pero ahora no era solo para mí. Se había convertido en un faro. Mi mayor herida, mi oscuridad más profunda, se había convertido en mi mayor fortaleza, en la fuente de mi empatía. Podía sentarme con alguien en su noche más oscura, no con lástima, sino con un profundo conocimiento de ese lugar. Podía decirles con absoluta certeza, sé dónde estás. He estado allí. Y sé que hay una salida. Ese es el verdadero clímax. No es la ausencia de oscuridad, sino la capacidad de llevar una luz a ella. No es ser perfecto, sino ser completo, con todas mis cicatrices a la vista, no como marcas de vergüenza, sino como mapas de mi viaje de regreso a la vida. Hoy, mi vida no es una línea recta hacia la felicidad. Tiene sus valles y sus picos, como la de todos. La bestia a veces susurra desde la distancia, pero su voz es débil y ya no tiene poder sobre mí. He aprendido que la verdadera espiritualidad no se encuentra en la cima de una montaña o en un texto antiguo, aunque esas cosas pueden ayudar. Se encuentra en la conexión honesta con uno mismo y con los demás. Se encuentra en la capacidad de mirar tu propia oscuridad sin miedo y encontrar la luz que siempre estuvo allí, esperando pacientemente a ser redescubierta. Si estás escuchando esto, quizás te encuentres en tu propia oscuridad. Quizás tu abismo no se llame adicción, puede llamarse duelo, depresión, miedo o soledad. Puede que sientas que has tocado fondo y has empezado a cavar. Quiero que sepas algo. Esa oscuridad que sientes, esa herida que crees que te define, no es tu final. Es el suelo fértil donde puede nacer tu mayor fortaleza. El odio hacia ti mismo, la vergüenza, son anclas. Y sé lo pesadas que son. Pero no tienes que soltarlas todas de una vez. Empieza por aflojar tu agarre, solo por un momento. Respira. Siente el aire en tus pulmones. Ese simple acto es un acto de rebelión contra la desesperanza. Eres el cielo, no la tormenta. La tormenta pasará. Tu viaje de regreso no será fácil. Requerirá coraje. Requerirá que te enfrentes a los fantasmas que has estado evitando. Requerirá que seas amable contigo mismo, especialmente en los días en que sientas que no lo mereces. Pero cada paso, por pequeño que sea, es una victoria. Cada vez que eliges la autocompasión sobre el autodesprecio, estás reescribiendo tu historia. Tus cicatrices no son un signo de que estás roto. Son la prueba de que has sobrevivido. Son el testimonio de tu increíble resiliencia. No las escondas. Hónralas. Son el mapa que te guiará a casa, hacia ti mismo. Y un día, te darás cuenta de que ese mapa puede ayudar a otros a encontrar su propio camino. Tu mayor dolor puede convertirse en tu propósito más profundo. La empatía que nace de haber sufrido es el regalo más poderoso que puedes ofrecer al mundo. Así que no te rindas. Busca esa pequeña chispa, ese débil parpadeo de una vela en tu interior. Protégela. Aliméntala con pequeños actos de amor propio. Y confía en que, incluso después de la noche más oscura, el sol siempre, siempre vuelve a salir. Tu luz no se ha extinguido. Solo está esperando a que vuelvas a casa para hacerla brillar.